sea quien esté ministrando sus corazones y que Dios sea quien esté obrando en sus vidas. Así es que vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por este tiempo, por tu presencia en este lugar. Pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón y que pueda traer una transformación, Señor. Queremos un encuentro real contigo. Un tiempo donde tu palabra fluya, donde tu presencia se manifieste y tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo convicción a nuestro corazón para que nuestras vidas sean completamente transformadas para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias, te damos gloria y te damos alabanza a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Y antes de que yo empiece, voy a dar un lugar, un tiempo a David le dije que si podía compartir algo con nosotros de algo que le pasó recientemente, así es que vamos a dejar que Dios hable a nuestras vidas y que Dios bendiga su corazón. Bueno, casi siempre que me toca pasar al frente es así, me dice el pastor, ¿pasas? Y yo, bueno. Entonces, lo que me pidió el pastor, lo que yo quiero compartir con ustedes es que siento en mi corazón que cada vez voy encaminándome más hacia mi propósito. Esto es como testimonio, no es como un mensaje, porque yo no preparé un mensaje, es como testimonio. En la semana me encontré a una amiga que es cristiana, pero que estuvo un tiempo entre que se sentía o no se sentía que era cristiana. Entonces, no dudó de Dios porque ella sabe que Dios es real, nunca dudó de Dios, pero sentía que Dios no correspondía en su parte a lo que ella estaba haciendo. Es decir, ella hacía su parte, pero ella sentía que Dios no correspondía en cuanto a lo suyo. Entonces, me la encontré, estuvimos platicando y ella se sentía un poco triste. Yo sentí en mi corazón hablarle pues que tenía que regresar a casa. Yo no entendía muy bien en ese momento qué es lo que yo estaba diciéndole. Yo no sabía muy bien si lo que yo estaba diciéndole era correcto o no era correcto. Pero después yo entendí que eso era lo que ella necesitaba. Entonces creo que lo que me toca a mí es ayudar a aquellos que no han encontrado el camino para regresar a casa. Muchos podemos seguir viniendo a la iglesia, muchos creemos en Dios, pero no estamos convencidos totalmente de que qué es lo que tenemos que estar haciendo. Yo hasta hace poco no sabía muy bien cuál era mi propósito, hasta hace un año más o menos que yo entendí que mi propósito era ayudar a los demás. O sea, yo me siento bien cuando ayudo a alguien, cuando yo doy una moneda en la calle, cuando yo doy un consejo, yo me siento bien. Entonces yo entendí que por ahí iba mi propósito. Pero yo creí que mi propósito era el de asistir a las personas. Es decir, por ejemplo, con las personas en la calle, mi propósito era tener mucho dinero para yo poder poner casas hogar para aquellos que están en la calle no estuvieran en la calle. Ahora entiendo que no, que mi propósito no es tan terrenal, o mi propósito no es tan sino más bien es buscar el cómo yo ayudar a aquellos que más que estar en una calle terrenal, que no tienen casa, es más bien aquellos que no están en su casa, es decir, aquellos que no están llegando a casa. Con casa me refiero a estar debajo como lo contábamos, debajo de los pies de Cristo, estar a los pies de Cristo. Entonces,
yo sentí muy dentro de mí que había encontrado, que había, que por fin se me había iluminado, que yo ya sabía cuál era mi propósito, o al menos gran parte de él. Entonces, supongo yo que la intención de que yo diera este testimonio era que ustedes se animaran a buscar el suyo también. Si nosotros no nos empapamos de lo que no sabemos, ¿cómo podemos entonces dar o explicar aquello que no sabemos? Yo últimamente he estado más leyendo la Biblia. Antes, pues prácticamente toda mi vida, hasta hace prácticamente unos 5 o 6 meses, como unos 7 meses, yo no tomaba la Biblia para leerla, yo tomaba la Biblia para traerla aquí el domingo y luego llevármela a mi casa y dejarla en el morral hasta el siguiente domingo. Y hasta hace unos 7 meses es que yo decidí empezar a empaparme de la Biblia, y después de unos 2 meses que yo decidí tomar la Biblia, que empezaron a llegar compañeros con dudas, porque supieron que yo era cristiano. Es que llegaron compañeros con dudas en la escuela y tú crees en Dios, pero ¿por qué esto o por qué aquello? Y entonces, si yo no hubiese leído la Biblia, nunca hubiera podido haberles contestado. Si ustedes no se empapan de lo que no conocen, en este caso de la Biblia, ustedes no van a poder dar un buen testimonio, o no van a poder decirle a alguien qué es lo que necesita o qué es lo que no necesita en cuanto a sus problemas. Y esta amiga que me encontré, ella decía, ¿por qué si yo hago bien las cosas, por qué no me salen bien las cosas? Entonces yo le decía, bueno, todo coopera para bien, para los que aman a Dios. No para los que se congregan, no para los que van a la iglesia, no para los que le creen al pastor, no para los que leen la Biblia, sino para los que aman a Dios. Entonces, yo le explicaba que era necesario amar a Dios para que las cosas nos salieran bien. Y afortunadamente desde hace 7 meses más o menos, es que yo siento un amor por Dios increíble. Entonces, ese amor que yo siento por Dios, que fue lo que me animó a mí a buscar de Él y de leer la Biblia y de orar más seguido, ese amor que yo siento por Dios es el que me ayudó a mí a decirle a esta amiga que necesitaba de Dios y que necesitaba acercarse a casa otra vez. Lo que nosotros necesitamos es volver a casa. Lo que nosotros necesitamos es amar a Dios. Y no amar a Dios como actualmente se conoce el amor, que es 2 semanas de haberte conocido, me gustaste y ya te amo. No, amar a Dios es buscar conocer a Dios. Amar a Dios es empaparte de Él, empaparte de su conocimiento, de su presencia, de su perdón, de su misericordia. Yo no entendía por qué era necesario, por qué era tan necesario perdonar o darle una moneda a alguien en la calle. Yo daba una moneda en la calle porque así me enseñaron mis papás. Yo sonreía cuando me subía al transporte público porque así me enseñaron mis papás, y no lo entendí hasta hace poco, que el amor de Dios se presenta hasta en esos detalles. El que tú le des una moneda a alguien y le digas, Dios te bendice, o le digas, o simplemente le des una sonrisa, Dios usa ese momento para reflejar el amor que Él siente por aquella persona. Entonces, si realmente, o cuando nosotros aprendemos a realmente amar a Dios y a reflejar el amor de Dios, el amor que Dios siente por aquellos, entonces nosotros vamos a estar, creo yo, más cerca de encontrar nuestro propósito y el por qué estamos en esta tierra. Es decir, Dios nos hizo a cada uno de nosotros nada más porque sí. Yo no creo que haya sido por eso. Es decir, Dios se tomó la molestia de preparar a cada uno de nosotros, de diseñarnos en el vientre de nuestra madre, de hacernos diferentes, incluso los gemelos, los mellizos, trillizos y cuantos hermanos que nacieron al mismo tiempo existen, son diferentes en cuanto a personalidad, o por muy similares que se vean, tienen algo que no es igual al otro. Y Dios se tomó el tiempo específico para desarrollar a cada una de esas personas para que no tengan ningún propósito en esta tierra. Es decir, el hombre construye para que
sirva de algo. Nosotros necesitábamos una manera más fácil de andar por las calles y ahí inventaron el automóvil. Se hacía mucho tráfico, inventaron una motocicleta. Entonces, Dios nos hizo, nos diseñó por una razón. Y para que nosotros podamos encontrar esa razón, es necesario amar a Dios. Y no solo amar a Dios, sino reflejar el amor de Dios por la humanidad. Entonces yo sentía que el amor de Dios se tenía que reflejar a través de mí, trayendo a aquellos que habían perdido, que se habían perdido afuera, y aquellos que ni siquiera sabían que estaban perdidos, y aquellos que ni siquiera habían llegado nunca. Entonces, para que yo pudiera dar ese testimonio, para que yo pudiera reflejar el amor de Dios, fue necesario que conociera a Dios, fue necesario que me acercara a Dios y que lo buscara desde el fondo de mi corazón. Lo entendí, supongamos tarde, porque nací en un hogar cristiano. Bueno, mis padres eran cristianos porque el hogar realmente no es cristiano, son los papás y luego los hijos. Pero yo acepté como creyente, como Cristo en mi corazón a los 12 años, lo acepté y yo confié en Él, fui empapado del Espíritu Santo a mis 12 años y yo creo me olvidé. Y hasta hace poco, tengo ya 22, voy por mis 23, y hasta hace poco me volví a consagrar a Cristo. Entonces, no sé, pastor, si me permita orar, pero creo que es necesario que nos consagremos, o sea, busquemos que Cristo realmente esté en nuestro corazón y que nosotros podamos reflejar el amor de Dios para que, nosotros podamos encontrar nuestro propósito, pero dos, porque allá afuera la gente se está perdiendo. Allá afuera Dios ve con tristeza que muchas almas se están perdiendo. Y cuando tú entiendes el amor de Dios, entonces entiendes que esa tristeza también te pesa a ti, porque es por ti que no estás dando lo suficiente que tantas almas se están perdiendo. Entonces yo los invito a orar, si quieren orar, para que el Señor los llene con su amor y que ustedes quieran recibir este amor. Padre grande eres, Dios poderoso, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Señor, estamos aquí porque creemos en ti. Estamos aquí, Señor, porque creemos que eres real. Pero a veces, Señor, no te amamos lo suficiente. A veces ni siquiera te amamos, Padre. Señor, primero quiero pedir perdón porque nos cuesta trabajo a veces entender. A veces nos tapamos los oídos, Señor, y no queremos escuchar lo que realmente es amarte a ti, Señor, o no queremos escuchar, Señor, lo que realmente tenemos que hacer. Nos tapamos los oídos, Señor, hacemos ruido y no queremos escucharte, pero hoy, Señor, estamos aquí por una razón, y yo creo, Padre, que tú quieres usarme hoy, Señor, para ayudar, Señor, a mis hermanos a abrir su corazón y dejar que tu amor los toque. Y dejar, Señor, que tú abras sus oídos, Señor, y ellos puedan escuchar, Padre, tu voz y que ellos puedan, Señor, saber que tú estás aquí, Señor, que tú los amas, Señor, que tú ya los perdonaste y que es tu amor, Señor, el que trae, Señor, el querer como el hacer. Padre, hoy empapa a mis hermanos, Señor, con tu amor. Llena su corazón de tu amor, Señor, y que ellos escuchen tu voz, Señor, que se llenen de ti, que busquen de ti, que aprendan de ti, Señor, y que ellos puedan, Señor, dar a los demás lo que hoy reciban de ti. Bendícelos, Padre, cuídales. Y, Señor, que ellos aprendan a amarte, Padre. Que el amor que yo siento por ti, Señor, se multiplique en ellos, Padre, y que ellos te amen con todo su corazón.
con todo su cuerpo, con toda su alma, con toda su mente, Señor, con todas sus fuerzas. Que ellos se llenen de ti, Señor, cada día de su vida, Padre, y que puedan dar a los demás lo que reciban de ti. Te doy la gloria, Padre, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya entrados en calor y para darle continuidad a esta reunión, quiero leerles un fragmento de una lectura que me gustó, que espero que les sea grata como me fue a mí. A ver qué tal les parece. ¿Sale? Dice: Juan se despertó en una habitación maloliente y congelada. Durante la fiesta alguien había destrozado un vidrio, pero eso poco importaba, porque ya hacía una semana que habían cortado la calefacción. Sus últimos pesos los había gastado en crack y el tequila que habían consumido, y en alguna otra bebida barata que habían servido para animar la juerga, la fiesta de la noche anterior. Cuando trató de incorporarse, sintió la cabeza, como si alguien le hubiera partido con un hacha. El hedor de cigarrillo viejo lo descompuso, y tuvo que ir tambaleándose hasta el baño, donde se dobló en dos y vomitó. Mientras se ponía agua fría en la cara, Juan comenzó a recordar que hoy era el día de admitir los hechos. Sus dos compañeros de habitación se habían marchado 3 días antes, llevándose su equipo de música, así como otras cosas que pudieran vender para tratar de cubrir los 2 meses de alquiler que se debían. Había pedido dinero prestado a su novia, que finalmente ésta le había dicho que más le valía arrojarse desde un puente. Tenía que irse de ese lugar antes de que apareciera el dueño o la policía. La vida le sabía tan amarga como su boca. Intentó afeitarse con una hoja seca y fría, y luego empacó los pantalones y el suéter en el bolso de gimnasia. Había un solo lugar donde podía ir, solamente una persona más a la cual recurrir. Pasó 4 días viajando pidiendo aventón y revisando recipientes de basura donde pudiera encontrar comida de los residuos de los restaurantes para hallar algo y comer. Luego caminó 5 kilómetros por un camino de tierra a pie. Al fin, la cerca familiar apareció a la vista. Allí estaba la casa y el árbol donde solía treparse. Había alguien rastrillando el jardín. Cuando Juan tomó por el sendero de grava, el hombre que estaba bajo el árbol levantó la cabeza y vaciló apenas un instante. Luego dejó caer el rastrillo y corrió hacia el muchacho, el rostro encendido de alegría y los ojos enturbiados por lágrimas repentinas. Juan se sintió envuelto por ese abrazo de oso que no había vuelto a sentir desde que se marchó de su casa, enojado, 4 años atrás. Enterrando su cabeza en el cabello de Juan, su padre susurró: he estado orando para que volvieras. Juan se puso rígido y se apartó. Solo necesito un lugar donde pueda tirarme un rato, algo de dinero y nada más. Luego me pondré en marcha otra vez. ¿Qué te parece si dejamos pasar un momento antes de hablar sobre esto? Entra y descansa. Mamá tiene un enorme trozo de carne para asar en el refrigerador. Después de que hayas comido y dormido podremos conversar. ¿Qué te parece?, respondió pacientemente su padre. Hay una cosa que quiero aclarar desde el principio, dijo fríamente Juan. Sé que hay lazos que aún se conservan por mi nombre. Somos familia. Esa es la única razón por la que estoy aquí. No quiero discutir mi estilo de vida, no quiero escuchar sermones. Tú y mamá tienen sus ideas y yo tengo las mías. No voy a quedarme más tiempo de lo necesario. Esta quizás sea tu idea acerca de lo que puede ser una buena vida,
pero yo no quiero protagonizar una nueva versión de La casita de la pradera. ¿Estás de acuerdo? Mientras subían las escaleras hacia la puerta de la cocina, el padre puso suavemente la mano en el hombro de Juan. Está bien, hijo, eres bienvenido para quedarte el tiempo que desees. La laguna está repleta de róbalos. Quizás podamos ir de pesca y charlar, como hacíamos antes. No me interesa, dijo sacudiendo la mano del hombro. Ya te dije cuando me marché que no necesito de tu charla y que no necesito de ti, solo quiero lo que me pertenece. Quiero vivir mi propia vida, hacer mi camino. Esta es la historia de Juan. Es una historia más común de lo que ustedes creen. Que pasa frecuentemente y en la vida de muchas personas, sobre todo de muchos jóvenes, que cuando entran en diferencia con sus padres o las cosas que viven con sus padres no les gustan, entran en una discusión y definitivamente deciden hacer una vida independiente. Algunos logran salir adelante y sobreponerse a las adversidades, pero otros, como Juan, no logran sobreponerse y quedan atrapados en un vértice de sentimientos y emociones que los van jalando más y más hacia abajo. Es interesante ver cómo Juan regresa a casa y su papá, sin dudarlo, nuevamente lo abraza y lo recibe, pero pasa algo con Juan. Tal pareciera que aquel que lo ama y que quiere ayudarlo se vuelve su enemigo, y en lugar de recibir la ayuda que necesita, la rechaza esa ayuda y resiste esa ayuda. Cuando estaba leyendo este texto me recordó un documental que vi hace algunos años atrás acerca del tipo de trampas que se usaban hace muchos años, trampas para animales, cuando todavía no había tanta civilización y éramos más bien salvajes nosotros, los seres humanos, no los animales, ellos siempre han sido animales, pero los seres humanos antes, para atrapar a sus presas, usaban una serie de trampas que se veían muy salvajes, que eran muy violentas y causaban mucho daño hacia los animales. Y había una trampa en particular que a mí me llamaba mucho la atención, que era una especie de círculo que, partido a la mitad, donde las dos partes de ese círculo tenían puntas como dientes de tiburón, que en el centro había una especie de palanca, que cuando se pisaba esa palanca, la trampa cerraba y atrapaba la pata del animal, pero la atrapaba de tal manera que el animal no podía soltarse. Entonces, según este documental, la muerte del animal no era por la trampa, sino por la desesperación del animal de quererse soltar de la trampa. Y aunque muchos de ellos, porque instintivamente cuando la trampa cerraba sobre la pata del animal, el animal instintivamente volteaba hacia la pata, hacia la trampa, y trataba con las otras tres patas, trataba de zafarse con su hocico y todo, trataba de librar su pie de esa trampa que había agarrado tan fuerte su pie que había caído en ella. Entonces, cuando eso pasaba, el animal en esa lucha desesperada mordía la trampa, rasgaba su pata, y algunos de ellos, en una lucha desesperada, lograban escapar de la trampa, pero lograban escapar con un pie destrozado, con una pata destrozada, que al final de cuentas eso iba a provocar su muerte. Entonces, ese tipo de trampas eran muy salvajes. Yo insisto que se diga eso, pero eran muy salvajes, atrapaban al animal, y uno puede decir, pero no le hacía mucho daño al animal. No, el daño no era el que le atrapara la pata, porque no es que el animal dije, ay carambas, caí en una trampa, ni modo, me esperaré hasta que el cazador venga y me libere de aquí. No, el animal instintivamente trataba de librarse de esa trampa, porque además de ser muy dolorosa para él, para el animal, era una presión muy fuerte que estaba cayendo. Y no crean que eran trampas desinfectadas, libres de óxido, no, eran trampas contaminadas con sangre de otros animales, con óxido, con mugre, con tierra. Y entonces al momento de que el animal quedaba atrapado en ese lugar,
pues era muy probable que el animal muriera. Por eso muchos animales morían ahí por la trampa y quedaban lastimados, y aquellos que lograban escapar morían en el camino, porque se habían desangrado, porque habían perdido mucha sangre, porque habían sido lastimados muy fuerte. Hoy en día está muy de moda por las redes sociales el salvar animales, y es tiernísimo ver cómo salvan a la tortuga que tenía un popote en la nariz, un plástico, o aquella tortuga que quedó atrapada en un plástico de Six, de refrescos o de cerveza, que quedó atrapado y que no podía nadar. Recién veía a una ballena que se acercó a unos turistas allá por Baja California, en el Mar de Cortés, donde hay muchas ballenas. Pero ellos estaban haciendo el recorrido, viendo las ballenas, pero una ballena se acercó demasiado, mucho a esa lancha. Y entonces, cuando los que iban en la lancha, turistas, ven que estaba muy cerca, se preocupan. No ha habido registro de algún ataque de alguna ballena sobre alguna lancha de turistas o de alguna lancha de pescadores. No ha habido registro de eso. Creo que Moby Dick se acabó en el libro de Moby Dick, ya no ha habido un registro de un ataque de ballena, así como en las películas lo presentan. Y entonces la ballena se acerca demasiado a la lancha, una lancha no muy grande, es una lancha sencilla de un motor, y los turistas se asustan, pero uno de ellos se atreve a meterse al agua, y cuando se acerca mucho a la ballena se da cuenta que está atrapada en una red. Y entonces él trata de ayudarle un poco, no puede, es insuficiente su fuerza, así es que regresa él a la lancha, pero la ballena no se va, así es que se acerca a la lancha, y ellos se acercan entonces y tratan de liberarla, y después de varios minutos de luchar con la red, porque era una red muy resistente, tratan de luchar con ella hasta que finalmente la liberan. Y liberan a la ballena después de unos 20 minutos de estar luchando con ella, con la red, me imagino, no con la ballena, con la red, y logran liberarla. Y lo que es interesante es que la ballena se queda, después de ser liberada, se queda delante de ellos y les da un espectáculo de 1 hora. Ellos estuvieron viendo cómo la ballena brincaba y caía, y otra vez brincaba y caía, y azotaba con la coleta, y echaba agua. Era un espectáculo. Por 1 hora ellos estaban fascinados de ver. Habían hecho un recorrido para ver ballenas y no habían visto ninguna, y por rescatar a esta y ayudarle tuvieron el espectáculo particular y privado de una ballena saltando para ellos, delante de ellos, aproximadamente unos 20 metros de ellos, viendo cómo hacían ese gran espectáculo. Y como eso, cuando vemos eso, ese tipo de videos en las redes sociales, y nos enteramos de cosas como esa, o de aquel gatito que quedó atrapado en un hoyo y que alguien se metió y lo colgaron de los pies, y ahí vamos de superhéroes y rescatan al gatito, al perrito, al pato, a quien sea. Ese video donde va una mamá con sus patitos y un policía de tránsito detiene todo un tránsito en una calle principal para que finalmente pase la mamá pata y con sus patitos. Todo eso nos emociona y dice, ¡ay, qué padre! La humanidad no es tan mala, estamos ayudando a los animales, pero son situaciones no graves, donde los animales, por ejemplo ese de la ballena que está atrapado con la red, ya llevaba días con eso, ya se había acostumbrado, probablemente la ballena se daría por vencida y moriría. Pero no es una trampa como la de esta que les platico de antes, donde el animal quedaba atrapado en su pata y esa trampa le estaba infligiendo dolor al animal, un dolor lastimoso, verdaderamente hiriente. Y sentía tanto dolor que el animal trataba de defenderse, desgarraban su piel, desgarraban su carne, hasta que finalmente el animal lograba escapar, aquellos que lograban escapar. Y después de que escapaban, morían desangrados porque ellos no iban al hospital. Óigame, quedé atrapado en una trampa, por favor háganme una cirugía aquí para que no me sangre. No, ellos iban al bosque y morían en el bosque. Ese tipo de situación es la que nos pasa. Ha habido ocasiones donde algunas personas que se dedican a rescatar animales
han sido atacados por los animales que ellos buscan rescatar. Recuerdo la historia de en Australia, donde un hombre va a rescatar un canguro que había quedado atrapado en un alambre de púas, que el animal al brincar, en su brinco cae sobre el alambre de púas, y el mismo peso del canguro y la flacidez con la que estaba sujeto el alambre de púas hace que el animal quede de vueltas en el alambre de púas y quede atrapado. Entonces en la noche se oyen sus gritos, sus lamentos por haberse quedado atrapado, y por más que se quería zafar, más se atrapaba, y el alambre de púas le rasgaba la piel. Así es que le avisan al equipo de rescate animal, que en Australia tienen eso, rescatan a los animales, y entonces mandan a traer al equipo de rescate, y cuando ellos llegan era la noche, y entonces ellos se acercan, ven la situación y ven que sí lo pueden rescatar, que el animal todavía puede vivir después a pesar de las heridas, y se acercan a rescatarlo, y el rescatista va a cortar el alambre de púas que estaba sujetando al canguro, y cuando se acerca voltea a ver a su compañero para que le alumbre, y el animal se siente asustado, tan asustado por la presencia de este hombre, que el animal se endereza un poco y avienta sus patas. Saben que los canguros es una forma de defenderse. Le avienta sus patas al rescatista, le pega precisamente en el pecho con su pata y le provoca un paro cardíaco inmediato, fulminante. El canguro salió libre, finalmente lo liberaron, pero el hombre murió. Y eso es algo curioso, porque no nos damos cuenta que estamos siendo lastimados, que estamos siendo heridos, que estamos siendo atrapados. Y cuando tratan de rescatarnos, aquella mano que pudiera ayudarnos a salir de la situación en la que nos encontramos, generalmente la rechazamos. Y la mano que nos puede ayudar a salir de la trampa en la que hemos caído es la mano de Dios. Cuando Dios trata de rescatarnos del lugar en el que hemos caído, en la trampa en la que hemos caído, cualquiera que ésta sea, ¿no? Quizás la trampa por la que puedas pasar no sea una trampa de muerte, al menos no una trampa de muerte física, pero toda trampa de Satanás produce muerte espiritual. Y cuando morimos espiritualmente perdemos toda esperanza, perdemos toda confianza en Dios, dejamos de anhelar tener una vida mejor, dejamos de anhelar tener una vida plena, de vivir para Dios, dejamos de pensar en eso y pensamos solamente en el momento. Y entonces, aun cuando nos hiere y nos lastima, y esa mano trata de rescatarnos, aún tratamos de defendernos de esa mano que busca rescatarnos. Y retomando la historia de Juan, que les contaba al principio, Juan sabe que la única mano que le puede ayudar es la de sus padres. Y cuando llega con sus padres, su papá trata de mostrarle, no corregir su vida, sino mostrarle cuánto lo ama. Juan rechaza el amor de su padre. Y muchas veces nosotros rechazamos el amor de Dios, porque Dios, cuando nos ama, dice la Escritura que Dios, porque te ama, te corrige. Y Dios trata de corregir tu vida para que endereces los pasos y que tu caminar sea seguro y que no vivas atrapado en una cierta condición que en lugar de ayudarte te perjudica y que en lugar de darte una mejor posibilidad de vida te hunde más. Y cuando Dios trata de acercarse a nosotros hacemos lo que el canguro le hizo al rescatista, tratamos de darle una patada para que se aleje y nos deje en paz. Cuando lo único que Dios está esperando es acercarse a nosotros para amarnos, para mostrarnos su amor, para decirnos que Él nos ama, que Él puede sacarnos de esa situación. Porque no solamente trata de sacarte de la trampa, Dios no solamente va a buscar sacarte de la situación en la que estás atrapado, Dios busca sacarte de la situación en la que estás atrapado y además sanar tus heridas. Porque cualquiera puede rescatar, pero muy pocos pueden sanar las heridas. A veces solamente, me acuerdo que en algún curso de rescate que estuve, alguna vez participé como rescatista, y lo primero que nos decían es, cerciórate de que tienes lo necesario para preservar la vida de esa persona. Cerciórate de que no lo vas a perjudicar, que en lugar de ayudarlo, lo mates. Entonces cerciórate de saber lo que vas a hacer, si no, mejor pide ayuda.
Es mejor saber quién te puede ayudar, quién te puede tender la mano, quién puede ayudar a resolver el problema, a tratar de hacer algo que te perjudique. Y a veces nosotros, sin saberlo, tratamos de que nos ayude aquel que está en una misma situación que nosotros. Y en lugar de ayudarnos, nos hunden más. Pero Dios trata de ayudarte. Siempre se va a acercar a ti para rescatarte de la trampa en la que te hayas metido. Porque algunas de esas trampas nosotros no las buscamos. Algunas de esas situaciones nosotros no las buscamos y nos metemos en problemas y en dificultades que al rato no sabemos cómo salir. Pero también está la otra cara de la moneda donde nosotros no nos lo buscamos. Nosotros no elegimos ese tipo de vida. Nosotros no elegimos la situación por la que estemos pasando. Recuerdo la historia, precisamente el autor de este libro que les acabo de leer un fragmento de él. El autor de ese libro cuenta y dice que él estaba sirviéndole a Dios, dejó de servir a Dios en una iglesia para estudiar una licenciatura en psicología. Y se fue, lo becaron, se fue a estudiar y él iba a la universidad todos los días y él sentía la ayuda de sus 4 hijos y de su esposa, cómo lo motivaban a continuar, a perseverar, a que él luchara por alcanzar esa meta. Y él dice, yo sentía que iba hacia la meta y sentía a mi familia como si fuera a la orilla del camino, echándome porras, tú puedes. Y un día, regresando de la universidad, regresó más temprano de lo normal y se entra a la cocina para tomar un poco de agua y se encuentra con un libro que su esposa estaba leyendo que decía cómo divorciarse. Su esposa se iba a divorciar de él. Y él dice, parecía que todo estaba bien y nunca me di cuenta de lo que estaba pasando y finalmente se divorciaron. Le quitaron todo a él, se quedó sin nada. Y él dice, hay cosas, hay problemas o hay trampas que tú provocas y que caes en ellas y que te metes en dificultades, pero también hay trampas que tú no provocaste, que alguien más provocó, pero que igual te lastiman, igual te hacen daño, como el abandono, la soledad, la traición, el golpe bajo, todo aquello que en algún momento te pudo haber hecho trampa, te pudo haber sido una trampa que lo único que buscó era perjudicarte y hacerte daño. Cuando eso pasa, es muy doloroso, porque cuando tú te lo buscas, bueno, harás una reflexión como Juan, y dice, bueno, es el día de pagar cuentas, de reconocer lo que hice, reconocer que no he pagado el alquiler, reconocer que la última fiesta estuvo terrible, reconocer que mi novia me abandonó, ya me dejó porque la estafé, meses y meses de préstamos y finalmente no mejoré mi vida o no mejoré mi condición de vida. Esas son cosas que nos buscamos, son cosas que nosotros mismos provocamos, pero ¿qué hay de las que no provocamos? ¿Qué hay de las situaciones que no están en nuestras manos controlar? La actitud de nuestros padres, la actitud de los maestros, el comportamiento de los que nos rodean. Esas son cosas que no están en nuestras manos controlar. Y sin embargo son trampas que sujetan nuestro corazón y sujetan nuestra vida y nos debilitan y nos hacen frágiles y nos hacen pelearnos con esa trampa hasta desgarrarnos la pierna y finalmente terminar malheridos, desangrarnos y morir. Y no hablo de una muerte literal, una muerte física, que aunque por lo que he visto hoy las estadísticas, muchos chavos, muchos jóvenes buscan la salida fácil a través del suicidio creyendo que esa es la solución o que eso es lo que va a resolver su problema, pero en realidad no lo resuelve, pero es precisamente porque están tan heridos que terminan dejándose morir, dejando de luchar porque la trampa es tan grande o tan fuerte o más grande que ellos que prefieren dejarse vencer. Pero ¿qué hacer entonces? ¿Cuál es el peligro de esta trampa? Realmente el peligro no solamente es la trampa, que deberíamos de evitarlas, ser inteligentes, reconocer cuándo es una trampa y apartarnos lo suficiente para no caer en ella. Sería lo mejor, sería extraordinario poder identificar esas trampas y apartarnos. De hecho, después de muchos años de usar esas trampas que les digo, de los dientes de cocodrilo, después de usar muchos años la trampa, optaron por pintarlas y poner letreros que dijeran zona de trampas, porque así como caían animales en las trampas, también caían humanos. Y decían, ¿cómo un humano puede que no se dio cuenta? No se dan cuenta. Hay humanos que no se dan cuenta que había una trampa. Sin embargo, ya un señalamiento te hacía entender que deberías tener cuidado. En las guerras,
en las guerras de país contra país, donde se usan minas. Las minas son una especie de explosivo que van enterradas a la tierra, que tienen una misma sistema que las trampas de dientes de cocodrilo o de dientes de tiburón que les digo. Tienen un sistema muy parecido, se activa a través de pisarlas y se bota el seguro, de manera que cuando se suelta esa palanca que pisó la bomba, en ese momento suelta y dispara el detonador y revienta el explosivo y se lleva todo lo que esté cerca. En las guerras lo que hacen los ejércitos cuando ponen trampas es avisarle a todo el ejército y decirle: en tal lugar, en tal zona, hay una zona de minas. No pasen por ahí, es para que cuando el enemigo venga, ellos sin saberlo puedan pisar esas minas y vuelen en pedazos. Pero en una ocasión había un ejército que tenía que pasar del otro lado, no había otra ruta más que la ruta de minas. Y dice: ¿cómo le hacemos? No hay forma de cruzar, hay minas. Dice: pues alguien que se arriesgue. Y al primer valiente que se atrevió a cruzar para ver cuál era la ruta mejor para que todos pasaran por ahí, al primer paso que dio, voló en pedazos. Y entonces alguien dijo: no, nadie tiene que morir. ¿Por qué sería necesario morir? El que puso las minas tiene que tener un mapa de dónde las puso. Y entonces alguien dijo: ya sé, el mapa está en el campamento. Vayan, corrieron por al campamento, trajeron el mapa y entonces dijeron: listo, vamos a cruzar, tenemos el mapa. Y al primero que pasa, ¡pum!, vuela en pedazos otra vez. Dice: ¿qué pasó? ¿Por qué es el mapa? Sí, revisen. Resulta que estaban leyendo el mapa al revés. Porque tener el mapa no resuelve el problema. Hay que saberlo leer. Y muchas trampas que tienen nuestras vidas o que tenemos que pasar por nuestra vida, a veces no sabemos ni cómo enfrentarlas, ni cómo resolverlas. Pero lo extraordinario de Dios es que Él está ahí para rescatarnos. No solamente para sacarnos de la trampa en la que caímos, sino también para evitar que caigamos en la trampa. Y la forma en que Dios lo hace es a través del consejo. La palabra de Dios, la Biblia que usamos aquí para platicar, para enseñar, para comentar, para instruirnos, para prepararnos, para equiparnos. La palabra de Dios que usamos es la guía que nos va a permitir evitar las trampas. No solamente evitar las trampas que el mundo o Satanás o tu enemigo quiere poner delante de ti para que tú caigas en ellas, sino las mismas trampas que a veces nosotros provocamos y que por nuestro gusto, por nuestro deseo o por nuestra adicción a lo que hacemos, el Señor dice: tú puedes salir de esa trampa. El problema es que cuando se quiere acercar para ayudarnos, somos como esos animalitos desesperados que atacan aún a aquellos que les quieren ayudar. Porque es una forma de rechazar el amor de Dios. Esa es la forma en cómo no queremos experimentar el amor de Dios. No estamos acostumbrados a experimentar el amor de Dios y entonces lo rechazamos. Y Dios trata de acercarse a nosotros y nosotros ponemos una resistencia y decimos: no me interesa el amor de Dios, no quiero cambiar, así estoy bien, es mi vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que se me dé la gana, puedo vivir de la manera que yo quiera, pero siempre hay una trampa que nos quiere engañar para querernos sostener en un fondo o en una vida sin propósito, sin destino, sin razón, heridos y abrumados, heridos y afligidos, heridos y derrotados. Es muy triste ver un animal que cae en una trampa y que se deje vencer. Es muy triste. Vi una de las trampas más crueles que puede haber para las ratas. Yo no soy muy fan de matar ratas, pero no son los mejores amigos que pudiera yo tener. Y entonces una de las trampas más crueles que hay es aquella que tiene pegamento. Porque la rata corre, pasa sobre la trampa y es tan fuerte el pegamento que la rata queda atrapada literalmente, no puede moverse, no puede ir a ningún lado, y entonces su corazón se empieza a acelerar por la desesperación.
tan rápido que le da un infarto. Y la rata muere. Y la otra que lo he visto ahí en videos también, que la rata se desespera tanto, pero la trampa no agarró toda la pata, no fue la pata la que quedó pegada en la trampa, sino fue la piel de la pierna, o la piel del estómago, o la piel de la espalda, y entonces la rata todavía tiene los pies libres, y entonces en su fuerza trata de soltarse de la trampa, de despegarse de la trampa, y corre tan rápido, tan fuerte, trata de hacerlo tan insistentemente, que llega a desgarrarse su piel, y después la rata muere desangrada. Uno puede decir, ¡ay, qué cruel! Sí, la verdad es que sí es cruel, pero, y perdón que se los cuente así, pero es para que se den una idea de que una trampa no es amigable. O sea, la trampa no es, ¡ay, luego salgo de aquí y ya, no pasa nada! ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es ver? ¿Y qué tanto? No va a pasar nada si solamente veo, o no va a pasar nada si solamente estoy ahí, o no va a pasar nada si solamente simpatizo y soy simpatizante de eso, pero no me declaro como alguien abiertamente que lo practica o que lo hace. Esas son las trampas que a nuestra vida quieren llegar. Y lamentablemente los que ya estamos viejos a veces nos acostumbramos a la trampa. Y los que ya estamos viejos hemos aprendido a superar las trampas, a esquivarlas incluso mañosamente, como alguna vez vi una rata que evitaba una ratonera. Hay un video cómico donde está la trampa de la clásica ratonera, donde bota un resorte, una lámina, un fierro y atrapa a la rata. Solo tiene que sacar el queso. Y cuando yo lo vi por primera vez, se ve muy real, que me pareció así, dije, wow, pobrecita rata, ahorita van a enfocar los sesos y la sangre botada por ahí. Y entonces de repente enfocan la trampa primero, se ve el queso, sale la rata, agarra el queso, y cuando agarra el queso, ¡pum!, bota la trampa y se oye ¡paz! Y de repente enfocan a la rata y empieza la rata como si estuviera muerta, y de repente empieza a hacer ejercicio con la misma trampa, y yo dijera, ojalá si fuera. Después me di cuenta con claridad que era un dibujo animado, que no era real, que era una animación, pero dije, ojalá si fuera de fácil evitar una trampa, ojalá si fuera que una vez que ya estás ahí, dijera, no, yo tengo el control de esto, a mí nadie me detiene, y hasta oyes la música de Ojo de Tigre y empiezas a sentirte un experto luchador en las adversidades. No, las trampas no son amigables, las trampas no son fáciles de librar. Bendito sea Dios, que Dios sí conoce nuestra condición humana, que Dios conoce la situación por la que estamos pasando. Él conoce nuestras debilidades y conoce nuestras fortalezas, pero algo que necesitamos reconocer es que necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda necesaria para poder salir de la situación por la que estemos pasando, por más difícil que esta parezca. Y por más que nosotros las hayamos provocado y nosotros mismos hayamos caído o nos hayamos metido en estas broncas, en estas trampas, en estas adicciones, en esta situación por la que vivimos, y que nosotros hayamos sido los que lo buscamos, aun cuando hayamos sido nosotros los que lo hayamos buscado, Dios sabe cuál es la salida. De hecho, la palabra dice que nunca vendrá una tentación si no viene juntamente con la tentación la salida. Así es que Dios tiene la salida para nuestra situación, cualquier trampa que hayamos provocado nosotros. Y si no la provocamos nosotros y alguien más la provocó contra nosotros, o alguien más hizo eso contra nosotros, aún así Dios puede ayudarnos a salir de esa situación. Entonces lo importante es saber que tú puedes salir de eso. Y por más difícil que sea la situación, cuando viene el amor de Dios para rescatarte, lo peor que puedes hacer es rechazar el amor de Dios. Cuando viene el amor de Dios para decirte, hijo, no hagas eso. Hijo, aléjate de ahí. No frecuentes esto. No hagas esto a oscuras. Procura apartarte de esa situación. Cuando tú escuchas el amor de Dios hablando a tu corazón para apartarte de esa trampa, lo peor que podemos hacer es darle una patada a Dios y decirle, no me toques. Déjame, es mi vida.
yo vivo como se me dé la gana. Es lo peor que podemos hacer. Porque Dios no busca perjudicarte. Dios busca rescatarte y darte una vida plena y darte una vida completa. El engaño de Satanás es hacerte creer que esa trampa es un lugar donde puedes vivir. Es como si una pantera negra, porque antes así cazaban a las panteras y a los jaguares, hacían hoyos profundos, bastante profundos, como para que ellos no pudieran salir, las paredes completamente lisas, sin ningún borde, para que el gato no pudiera escapar por ahí. Un gato yo he visto gatos que suben hasta 2 pisos trepando por la pared, agarrándose con las uñas, pero un gato es ligero, su peso lo aguanta. Pero una pantera, un jaguar, no se aguanta por mucho tiempo en un muro completamente vertical, no se aguanta, necesita tener un poco de inclinación para soportar su peso sobre sus piernas. Entonces las trampas eran así, profundas y completamente verticales las paredes para que el animal no pudiera escapar de ahí, y sobre todo circulares, donde no hubiera una especie de apoyo entre pared y pared. Y así los atrapaban. Imagínense que un jaguar o una pantera negra que cayera en una trampa de ese tipo, de repente dijera, bueno, ya caí aquí, bueno, me voy a hacer mi casa de esta cueva será mi casa a partir, o este pozo será mi casa a partir de ahora, y que a partir de ese momento la pantera pudiera decidir vivir en ese hoyo. Por supuesto que la pantera no habla y por supuesto que no razona como yo estoy razonando, pero el animal, una vez que se siente ahí o que se encuentra ahí, no está a gusto y quiere salir, porque sabe que ese no es el lugar de su hábitat. Lamentablemente el ser humano no. El ser humano cae en un hoyo y hace de ese hoyo su hábitat. Hace de ese hoyo su lugar de residencia. Dice, pues si ya estoy aquí en el hoyo, ya nadie me puede sacar. Esa es la vida que me tocó vivir, esa es la manera en cómo yo puedo vivir, así es que aquí me quedo, aquí voy a vivir, aquí voy a estar, y este es el estilo de vida que voy a vivir toda mi vida. Pero Dios no quiere que estemos en el hoyo. De hecho, la Biblia dice que fuimos rescatados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su luz admirable. La palabra de Dios nos enseña que el plan de Dios nunca fue dejarnos hundidos, el plan de Dios fue sacarnos de ahí donde estábamos. Pero nosotros rechazamos el amor de Dios y lo rechazamos de una manera simple. No es que le decimos no creo en Dios, porque hay muchos que dicen que no creen en Dios y rechazan a Dios desde el principio. Pero aunque nosotros digamos que creamos en Dios y decimos yo creo en Dios, rechazamos el amor de Dios cuando Dios dice, hijo, sal de ahí, cambia tu vida, tengo algo mejor para ti, deja ese problema, deja esa adicción, deja ese hábito que no te ayuda, yo puedo sacarte, yo puedo rescatarte. Y nosotros rechazamos el amor de Dios cuando decimos, no quiero, me gusta esto, quiero esto para mi vida, quiero vivir de esta manera, quiero hacerlo ahora, en este momento, no voy a dejar de hacerlo nunca, es algo que me apasiona, es algo que me mueve, que me hace sentir bien, que me hace sentir a gusto. Y ahí rechazamos el amor de Dios, porque cuando Dios quiere sacarte, tú le dices a Dios, no me interesa salir. Y el amor de Dios no te quiere sacar de una situación en la que te encuentras porque Él tenga algo peor para ti. Dios te va a sacar de algo malo para llevarte a algo bueno. Te va a sacar de las tinieblas para llevarte a la luz. Te va a sacar de la muerte para darte vida. Te va a sacar de la necesidad para ponerte en la abundancia. Te va a sacar de las dificultades para ponerte en la paz. Ese es Dios obrando en nuestras vidas. Pero si nosotros seguimos rechazando el amor de Dios y seguimos dándole patadas a Dios, diciéndole no me rescates, pero de repente gritamos ¡ayúdame! Y Dios viene y te quiere ayudar y te dice no, quítate de aquí. Y luego vuelves a decir ¡ayúdame! Y Dios viene a ayudarte, y en el momento que viene a ayudarte tú vuelves a soltar patadas porque no quieres escuchar la voz de Dios, porque no quieres que Dios cambie tu vida, porque no quieres que Dios te ayude. Pero siempre vamos a estar gritando ayúdame. Yo lo he visto aún en los que dicen que no creen en Dios, porque empiezan a decir si Dios existiera, ¿por qué nos va tan mal? Espérate, si tú dices que no existe Dios,
Entonces, completamente la responsabilidad es tuya. Pero tú te dices que existe. Bueno, deja mi argumento a un lado. A mí me está yendo de una manera de vida, pues estoy procurando que me vaya bien. La pregunta es por qué a ti te va tan mal, si Dios no existe. Entonces el problema eres tú. Entonces la gente se desespera por gritar que Dios les ayude, pero cuando Dios viene a ayudarles, o cuando Dios quiere rescatarles, o cuando Dios quiere proveer, o cuando Dios quiere sanar, o cuando Dios quiere bendecir sus vidas, en el momento en que dice, ok, te voy a ayudar, pero tengo que sacarte del hoyo en el que estás. No, ayúdame, pero aquí en el hoyo. Entonces ahí, yo quiero vivir aquí en el hoyo, pero tráeme una tele, tráeme una estufa, tráeme un refrigerador, tráeme comida, déjame aquí en el hoyo, pero tráeme todo, yo quiero vivir aquí. Y eso es lo que queremos que Dios haga. Cuando Dios lo que quiere es sacarnos de ahí. Pero no podemos vivir nuestra vida rechazando el amor de Dios. No podemos vivir nuestra vida diciéndole a Dios, rescátame, pero no quiero tu ayuda. Y lo que sucede es que, David lo decía hace un momento, lo que sucede es que no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Hemos oído de Dios, hemos sabido de Dios, pero no hemos dejado que Dios intervenga en nuestra vida. Y necesitamos dejar que Dios intervenga en nuestra vida. Pero ese es un asunto personal. Es algo a lo que nadie te puede obligar. Es algo a lo que nadie te va a decir cómo tiene que ser. Es una decisión personal donde tú le dices a Dios, está bien, quiero conocerte. No como me lo enseñaron mis papás, no como lo dice el pastor, no como lo dice la Biblia. Quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. Cara a cara, quiero oír tu voz, quiero experimentar tu presencia. Quiero realmente darme cuenta que eres real. Que no sea un cuento de niños, que sea real. Y podríamos pasarnos el resto de la tarde hablando de todas las veces que alguna vez alguien le ha dicho a Dios, quiero conocerte. Pero no necesitan escuchar muchas historias de eso. Porque no se trata de vivir de la historia de alguien más. Se trata de vivir tu propia historia. Y de escribir tu propia historia con Dios. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Así es que vamos a orar. Y si bien cada uno de ustedes ha estado o ha probado o ha vivido diferentes trampas en las que hayan caído de alguna u otra forma, porque una trampa no solamente es una adicción, una trampa puede ser un estilo de vida. La mentira, por ejemplo, se vuelve un hábito. El orgullo, la soberbia, la vanidad se vuelve un hábito y esa es una trampa también. El robo, defraudar a otros, se vuelve un hábito y ese es un estilo de vida del cual Dios quiere librarte. Así es que es un buen momento para que tú le digas al Señor, aquí está mi vida. Le puedas decir a Dios, anhelo conocerte, quiero conocerte. Quiero saber quién tú eres. En verdad, tener un encuentro personal contigo y vivir mi vida cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero saber, Señor, que tú estás para mí. Quiero saber, Señor, que tú vives cerca de mí. Quiero saber, Señor, cuando tú me rescatas de la trampa en la que pude haber caído. Quiero salir de ella. Quiero tener un encuentro personal contigo. Y quizás no sea ahora, hermano, hermana, no sea ahora en este lugar ni en este momento, pero si tú le abres tu corazón a Dios y tú le dices, quiero conocerte, en verdad quiero conocerte, y le dices eso al Señor, estoy seguro que no pasará mucho tiempo sin que tú experimentes la presencia de Dios. Que tú puedas sentir la presencia de Dios. Puedes decirle a Dios, aquí está mi vida, quiero conocerte, Señor. Aprovecha este momento, cántale a Dios o simplemente deja que Dios ministre tu vida.
Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia es tu milagro, me limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia es cuidado, me limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, ungiéndome. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Dile con todo tu corazón, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, yo sé que te he fallado. Tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar, cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, yo sé que te he fallado. Tu presencia descuidado, me limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungiéndome. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungiéndome. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Ven, Espíritu Santo, y llévanos. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Si algo sucede frecuentemente es que cuando Dios quiere sacarnos, nosotros no queremos salir de la trampa. Buen momento de decirle al Señor: Señor, yo quiero salir.
cualquier cosa que atrapando mi vida, cualquier cosa que esté sujetando mi vida, yo quiero salir de ahí. No quiero estar atrapado, Señor, en una condición de dolor, de sufrimiento, de soledad. Yo no quiero estar atrapado, Señor, en tristeza, en abandono, en rencores del pasado, en sufrimientos del pasado. Yo quiero ser libre ahora en el nombre de Jesús. Y vivir bien, vivir en paz, tener libertad en mi vida y conocerte más cada día. Conocerte, Señor, hasta entregarme por completo a ti y tener una vida plena en Cristo Jesús. Te lo pido, Padre, porque tú eres bueno y porque sé que tu misericordia es para siempre y porque sé, Señor, que tienes cuidado de mí. Ayúdame, Señor, ayúdame a vivir una vida libre, una vida en libertad, sin trampas, cerca de tu amor, no rechazando la mano que me ama, no rechazando a aquel que me ama y que me quiere salvar y que me quiere rescatar. No quiero rechazarte nunca más. Quiero conocerte, Señor, para salir de la trampa que sujeta mi corazón. Yo quiero salir de esa situación. Quiero conocerte, Señor, y saber que no se trata de una religión, sino se trata de una relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén.